Bienvenidos al webinar del vocabulario para la representación de los datos de convenios. Este vocabulario ha sido elaborado en el marco de la iniciativa Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable, cofinanciada a través de la entidad pública empresarial Red.es y por los ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza, y con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro de la segunda convocatoria de ciudades inteligentes. El objetivo principal del proyecto Ciudades Abiertas es el desarrollo pleno de las políticas de gobierno abierto en las ciudades, mediante un impulso decidido de la publicación de datos abiertos, el desarrollo de procesos participativos y la publicación de servicios que favorezcan la transparencia por defecto. Es muy importante destacar la orientación abierta y reutilizadora de todas las herramientas, aplicaciones, vocabularios y buenas prácticas que se desarrollan en el marco de este proyecto. Las diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del proyecto Ciudades Abiertas contemplan la utilización de 27 conjuntos de datos consensuados con los ayuntamientos participantes. De este conjunto, 16 de ellos cuentan ya con un vocabulario desarrollado y en uso en algunos de los ayuntamientos de la iniciativa. Y dentro del proyecto se contempla el desarrollo y publicación de vocabularios para el resto de los 11 conjuntos de datos. El vocabulario que vamos a ver en este webinar es uno de estos 11 vocabularios que se van a desarrollar en el contexto del proyecto. El propósito de este vocabulario es representar la información de los convenios suscritos por un ayuntamiento con otros organismos. Se pueden tener convenios firmados entre dos o más administraciones públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas, lo que se conoce como interadministrativos. Se pueden tener también convenios firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración pública, intraadministrativos, convenios firmados con sujetos de derecho privado o convenios firmados con órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional. El alcance de este vocabulario se centra en cubrir la representación de los datos mínimos establecidos en la Ley 19/2013 del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Concretamente el artículo 8, literal B, que habla de que los convenios suscritos con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Se toman en cuenta tanto los convenios activos como aquellos que ya han finalizado, y se consideran aquellas subvenciones que son instrumentadas mediante convenios. ¿Cuáles son los principales actores o usuarios potenciales de este conjunto de datos y, por tanto, de este vocabulario que se ha desarrollado? Por un lado, periodistas u organismos que trabajan a favor de la transparencia y que quieren recabar y analizar datos acerca de los convenios, tanto los que tienen coste como los que no tienen coste económico, suscritos por los ayuntamientos con organismos, para transmitir la información a la audiencia de forma comprensible. Por otro lado, tenemos a los ciudadanos, ciudadanas, que requieren acceder a la información detallada de convenios, tanto con coste o sin coste económico, suscritos con organismos que están relacionados a su entorno o en su entorno personal. Ese entorno puede incluir, por ejemplo, organismos que están vinculados al distrito o barrio donde se habita, organismos de cierto tipo como universidades o entidades privadas, entre otros. Y finalmente, es también de interés para los organismos que están interesados tanto en la información detallada como consolidada de organismos afines que han suscrito convenios con un determinado ayuntamiento. El vocabulario está disponible en la URL que se presenta en esta transparencia y con esto terminamos esta primera introducción sobre el webinar del vocabulario para la representación de los datos de convenios. Este webinar consta de otros 3 módulos, otras 3 presentaciones en las que se describirán las ventajas del uso de vocabularios para este tipo de datos,
Los detalles técnicos del vocabulario para aquellos que quieran utilizarlo para representar sus datos y finalmente información adicional de cómo se ha desarrollado el vocabulario, así como algunos enlaces adicionales donde se puede encontrar más información del vocabulario.